Bueno, buenas tardes. ¿Podría decirme por favor su nombre? Mi nombre es Gonzalo Burgos, yo trabajo en Southern Perú Copper Corporation, estoy a cargo de las ventas de cobre refinado para el mercado latinoamericano. Ok. Bueno, vamos a comenzar con unas preguntas puntuales. Eh, Primero, ¿en qué presentación exportan el producto? O sea, el cobre. Southern Perú es una empresa que posee instalaciones tanto mineras, tenemos una fundición, refinería y un puerto propio. Es un sistema bastante integrado por básicamente una línea férrea que también es propiedad de Southern Perú. Dentro del proceso minero, yendo desde el proceso más básico, que es el minado, hasta llegar al refinado, el cobre se presenta en diferentes productos. El producto ampliamente comercializado y digamos con un procesamiento bastante básico es el concentrado de cobre, el cual se obtiene después de un proceso de molienda del mineral, un proceso de molienda y un proceso de flotación. En el caso de Southern Perú se obtiene lo que es el concentrado de cobre. El concentrado de cobre es podríamos llamarle como una especie de tierra con un alto contenido de cobre, alrededor de un 25-26% de contenido de cobre, el cual básicamente se vende a fundiciones a diferentes partes del mundo. Esa es la presentación más básica en la cual tú puedes llegar a vender un elemento o contenido de cobre. También podrías venderlo como mineral mismo. El mineral se le llama básicamente a la piedra minada. Sin embargo, por el bajo contenido que esta tiene, el costo de transporte es bastante alto, lo cual no hace rentable venderlo en esta presentación. El paso siguiente, o el cobre como se obtiene básicamente en el proceso de fundición, el cual es alimentado con los concentrados de cobre, se suele obtener lo que son los blister o los ánodos de cobre, el cual es un cobre que ya tiene un refinamiento básicamente de un 97% a 99.5% de cobre, y el resto básicamente es oro, plata y algunas impurezas. El metal refinado, en su forma más conocida, es el cátodo de cobre. El cátodo se obtiene básicamente de dos formas, sea por un proceso de electrorefinación en una refinería, en el cual se usan los ánodos de cobre, y básicamente por un proceso de conducción eléctrica, este cobre que está en el ánodo migra hacia una platina de cobre puro y se forma básicamente un plate o una lámina que se conoce como un cátodo de cobre. Este cátodo en su forma más pura tiene 99.99% de pureza de cobre y se usa básicamente como insumo en la industria eléctrica, de tubos, de construcción y muchas otras en las cuales se utiliza el cobre. Y se puede exportar, ¿no? Exacto, tú puedes exportar básicamente concentrados de cobre, puedes exportar ánodos o blister de cobre y cátodos de cobre. Esas son las presentaciones más conocidas. Hay también otras presentaciones de cobre que son chatarra, scraps y otros, pero que nos estaríamos un poco desviando del tema. Básicamente en la producción de Southern se exporta como concentrados de cobre, como ánodos o blister o como cátodos de cobre. Ok. Bueno, continuando. ¿Podría indicar por favor el envase y el embalaje que utilizan para el producto, para exportarlo? Ok, en el caso de los concentrados de cobre, hacer, como te he comentado, una especie de tierra. Esta tierra normalmente lleva un porcentaje de humedad, que está alrededor del 8-9% de humedad. Cuando tú tienes un embarque que es un tonelaje bastante grande y lo vas a exportar, el mismo normalmente se transporta por vía marítima, en unas naves que se conocen naves granileras o bulk carriers. En estas naves normalmente se exportan tonelajes que vienen a partir de 5.000 toneladas métricas húmedas en adelante, normalmente 5.000 a 10.000 toneladas métricas húmedas. También cuando son tonelajes más pequeños se suele poner no son como unas bolsas, pero es algo similar a una bolsa plástica que se conoce como big bags, las cuales básicamente se vierte el concentrado en estas, se cierran y estas se transportan en contenedores básicamente a las diferentes partes del mundo. En el otro caso se transportan en bodegas como una carga suelta. Simplemente son llevadas al puerto como si fuera una tierra y las mismas son cargadas por varias formas. En el caso de Southern Perú son cargadas mediante
unas tinas en las cuales son volteadas dentro de las bodegas. Sin embargo, estamos implementando un proyecto de un sistema de fajas, básicamente para reducir la polución y ser más amigable con el medio ambiente. Perfecto. Eso en el caso de concentrados. En el caso de blister y cátodo, que es un cobre metálico que tiene una forma establecida, normalmente se puede transportar de dos formas y el embalaje que llevan es el siguiente. El embalaje normalmente, para el caso de los ánodos, por su peso, no tienen un embalaje en particular, son unos moldes que pesan cerca de 400 kilos, los cuales simplemente se meten en contenedores o se llevan como carga suelta en bodegas, se transportan de esa forma, son marcados definitivamente para su reconocimiento.